Qué gusto saludarles. Reciban un abrazo muy fuerte de su hermano y su amigo en este canal Estudiando el Verbo. Y en esta ocasión, y como algunas otras veces, vamos a participar en el repaso de lección de esta semana. Así que quiero invitarles para que antes de llevar a cabo este repaso, alabemos a Dios con un himno, ¿verdad? Un himno que va acorde con la lección de esta semana, ¿verdad? La lección número, ¿qué cosa? La lección número ¿qué? A ver, díganme qué lección. ¿Cuántos de ustedes estudiaron la lección? ¿Cuántos aprendieron el versículo de memoria esta semana? A ver, quiero por ahí ver sus comentarios en esta hora. Así que denme sus comentarios ahí en la caja de comentarios para que podamos nosotros saber que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿verdad? ¿Qué lección es? A ver, vamos a ver. Es la lección número 11, ya casi terminamos el trimestre, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que alabemos a Dios entonces, en esta hora, con el himno 571. Himno 571. ¿Me acompaña? Vamos a cantar juntos, ¿verdad? Porque solamente Dios merece la honra y la gloria. Amén, hermanos. Quiero invitarles para que vayamos al versículo de memoria, a la cita que estudiamos nosotros esta semana, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados hermanos y amigos? Vamos a la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, ¿verdad? Versículo 13. ¿Quién es la vida eterna, hermanos? ¿Tenemos ese conocimiento de quién es la vida eterna? Vamos a leer lo que dice el apóstol Juan. Dice: les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida, ¿qué? Vida eterna, ¿verdad? Para que sepan que tienen vida eterna. Es interesante esta cita del apóstol Juan, ¿verdad? Voy a repetirla para aquellos que se aprendieron de memoria este versículo. Yo creo que resulta mucho más interesante, ¿verdad? Les he escrito estas cosas a ustedes. ¿A quiénes? A los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Qué promesa tan maravillosa, ¿sí? Para todos aquellos que creemos, ¿sí?, en Cristo de Jesús como nuestro único Salvador y Redentor, ¿verdad? Y que es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Y que es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Estamos ya casi terminando este trimestre, tercer trimestre del año 2020, ¿verdad? Estamos en la lección número 11, que corresponde para el 12 de septiembre, ¿verdad? Para el 12. Compartir la historia de ¿quién? De Jesús. Compartir la historia de Jesús.
Elena G. de White, en su matinal, Nuestra elevada vocación, página 150, dice que Dios desea que estemos gozosos. ¿Cuál será esa razón por la cual sí debemos estar gozosos? Yo creo que una de las razones principales es que Jesús a usted y a mí nos ha transformado. Nos ha transformado. Por eso debemos estar gozosos, ¿verdad? Siempre debemos de ensalzar el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Dios desea que estemos llenos de alabanzas a su nombre. Desea que nuestros rostros revelen luz y nuestros corazones gozo, ¿verdad? Tenemos una esperanza que excede con mucho a cualquier placer que el mundo pueda proporcionarnos, y este hecho debe manifestarse, o sea, no debe quedarse ahí solamente como un conocimiento. ¿Por qué no habrá de ser pleno nuestro gozo sin que falte ninguna cosa? Pregunta la sierva del Señor. Si tenemos la seguridad de que Jesús es nuestro Salvador y que podemos obtener abundantes bendiciones de Él. Por el simple hecho de haber conocido a Jesús, ya tenemos bendiciones nosotros. Ya tenemos una gran y enorme bendición. El cielo ha derramado, ¿sí?, en nosotros todo un tesoro. El tesoro más grande que hay allá en el cielo. Podemos participar libremente de la rica provisión que Él ha hecho para nosotros en su palabra, ¿verdad? Podemos aceptar su palabra, creer en Él y saber que Él nos concederá gracia y poder para hacer justamente lo que Él nos ha pedido, ¿verdad? Podemos buscar constantemente el gozo de su presencia. No necesitamos estar solo el tiempo de rodillas orando. Debemos estar constantemente pidiendo su gracia, aun cuando andemos en las calles o realicemos alguna de nuestras tareas diarias. Podemos elevar constantemente nuestros pensamientos a Cristo y Él nos impartirá de su gracia. Esto dice Elena G. White. Tenemos noticias increíblemente buenas. La gracia de Dios no está disponible solo para unos elegidos. El Evangelio es para todos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿verdad? La gracia no es solamente exclusiva, ¿sí?, hoy en día, ¿sí?, para un pueblo escogido, sino la gracia está disponible para todos, ¿verdad? Así es de enorme el amor de Dios, así es de enorme el amor de Cristo para nosotros. El Evangelio es para todos, la salvación es para todos, el perdón, la misericordia, la clemencia y la gracia son para todos. Con su amor, Jesús transforma nuestra vida, ¿verdad?, y nos invita a compartir, ¿verdad? Este es el propósito de esta lección. Nos invita a compartir esta experiencia con los demás para que también ellos sean, ¿qué cosa? Transformados, ¿verdad? Así que vamos a dividir esta lección en tres partes, ¿verdad? En tres partes. El primer punto será antes y después de Jesús, ¿verdad? El segundo punto será los que compartieron a Jesús. Y el tercer punto será compartiendo la historia de Jesús. Del segundo punto se desprende dejando la ira y compartiendo el amor, y dejando el mal y compartiendo a Jesús. En el tercer punto vamos a desprender de ese punto el aspecto de la seguridad de la salvación
y compartiendo a Jesús, ¿verdad? Son los puntos que vamos a estar viendo en esta hora. Antes de iniciar el primer punto, estaría bien que nos hiciéramos una pregunta, ustedes y yo. Realmente, una vez que conozcamos a Jesús, ¿nuestras vidas cambian? Repito la pregunta. ¿Realmente una vez que conozcamos a Jesús, nuestras vidas cambian? Yo creo que sí. En Jesús hay poder. ¿Sí? Pero sobre todo hay amor. Hay amor, ¿verdad? Vamos al primer punto, ¿verdad? Sí, que es antes y después de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos podemos ver en nuestras vidas? ¿Sí? Nuestras vidas, esa experiencia, ¿sí? Un antes y un después, ¿verdad? Si nosotros hemos decidido, hemos permitido que Jesús tome el control de nuestras vidas, si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, sin duda va a haber un antes y un después. Vamos a ver algunas de las experiencias que algunos personajes en la Biblia, ¿sí?, manifestaron un antes y un después, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que podamos, usted y yo, entrar en esta lección, ¿verdad? En esta lección que nos va a ayudar, ¿sí?, a entender el propósito de la misma, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, ¿sí?, en Primera de Juan 4:11. Primera de Juan 4:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Cómo está escrito? Dice: amados, si Dios nos ha amado así, nosotros, ¿qué cosa? Debemos también amarnos unos a otros. Y este amor no es solamente para aquellos que comparten nuestra fe. Este amor del cual el apóstol Juan habla es un amor que debemos compartir, ¿verdad?, con todo el mundo. Es un amor que no viene de nosotros, sino viene de Jesús, ¿verdad? Ese amor que caracteriza a Jesús. Dice: amados, ¿verdad? Amados. Noten ustedes cómo empieza el apóstol Juan en esta cita: amados. ¿Sí? No podemos nosotros dejar de notar, dejar de entender que el apóstol Juan utiliza esta palabra con un propósito muy especial, ¿verdad? De no solamente predicar, sino también expresar ese amor del cual él está lleno, el cual él ha sido transformado, ¿verdad? Y es uno de los discípulos, es uno de los apóstoles que más recibió de parte de Jesús, ¿verdad? Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también, ¿qué?
nosotros amarnos unos a otros. Solamente debo amar al hermano en la fe, ¿no? Debo amar, ¿sí?, como Cristo amó. ¿Verdad? Cristo amó tanto a sus discípulos, a los que creyeron en Él, como a aquellos que no lo hacían. Por eso el apóstol Juan, ¿verdad?, el apóstol Juan narra una experiencia extraordinaria. Dice que al pasar por Samaria, una aldea de samaritanos se negó a hospedar a Jesús y sus apóstoles, ¿verdad? En esta parte, esta experiencia, el apóstol Juan nos narra esto, ¿verdad? Llenos de ira, Jacobo y Juan solicitaron permiso para destruir la aldea con fuego celestial, tal como Elías había destruido a los soldados irreverentes, según ahí en la cita de Segunda de Reyes 1:9 al 15, ¿verdad? Noten ustedes el antes y el después, ¿verdad? El antes, ¿sí? En el versículo que leímos de Primera de Juan, ustedes pueden notar el después, ¿verdad? Pero en esta experiencia del apóstol Juan y su hermano Jacobo, notamos el antes, ¿sí? Cómo Jesús les transformó, cómo Jesús los cambió, ¿verdad? Y con el tiempo su relación con Jesús cambió sus sentimientos y sus pensamientos. ¿Cómo? El hecho de que se relacionaron con Jesús, ¿verdad? El hecho de que Jesús, ¿sí?, manifieste su gracia y su amor por cada uno de sus hijos, ¿sí?, sin duda nos transforma a usted y a mí, así como transformó la ira de Jacobo y Juan, ¿verdad? No obstante, Jacobo perdió su vida por compartir a Jesús con los demás. Ahí en Hechos 12, 1 al 2, él murió decapitado por órdenes de Herodes, ¿verdad? Sin duda su vida fue transformada, ¿verdad?, de otra manera, ¿sí? No hubiera perdido su vida delante, ¿sí?, de Herodes. Tanto en el Evangelio como en sus cartas, Juan nos dejó un mensaje lleno de amor por Dios y por el prójimo. Vayamos a algunas citas para poder nosotros corroborar, ¿sí?, este cambio, este después, ¿sí?, en la vida de Juan. Vamos a Juan 13:35, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados amigos y hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Y quién está hablando? Está hablando Jesús. Dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿De qué habla Juan? ¿Sí? Dice, bueno, el que está hablando es Jesús, ¿verdad? Y Juan lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, si se aman unos a otros, ¿verdad? Es interesante la historia que cuenta Juan de Jesús, cómo es que su vida fue transformada, ¿sí? En primera instancia, cuando visitaron a Samaria, ellos querían destruir la aldea de los samaritanos con fuego celestial, pero ahora dice, sin temor alguno, ¿verdad?,
contando la historia de Jesús. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, dice Jesús, si se aman unos a otros. De ser el hijo del trueno, de ser los hijos del trueno, junto con su hermano Jacobo. Ahora Juan era el discípulo, sí, amado, el discípulo amado. Por eso ahí en 1 de Juan 4:11, amados, amados, qué palabra tan especial, qué manera de dirigirse del apóstol Juan hacia sus condiscípulos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿verdad? Vemos en esta historia de Juan el antes y el después. Vemos dejando la ira y compartiendo el amor, el poder transformador, ¿sí? Y un testimonio personal acerca de la historia de Jesús, cómo Jesús transformó su vida. Vayamos a segunda de Juan 1:6 para complementar esta parte. Segunda de Juan 1:16. Segunda carta de Juan 1:6. 1:6. ¿Qué dice? Dice, este es el amor. Dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que ustedes anden en amor, como desde el principio lo han oído. Sin duda, al crear, al hacer, al hombre y a la mujer, ¿sí? En un principio, ¿sí? Dios manifestó un amor inigualable, ¿verdad? Por eso Elena G. de White, ¿sí? Dice en la cita que ya mencionamos, Dios desea que estemos gozosos, ¿verdad? Desea que estemos llenos de alabanzas a su nombre. También podemos ver 1 de Juan 4:8. 1 de Juan 4:8. Miren lo que dice la palabra, es el que no ama, ¿qué cosa? No ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Amor. Qué maravilloso, qué forma de expresarse de parte del apóstol Juan, ¿verdad? Cómo queda plasmada, ¿sí? La historia, ¿sí? Cómo comparte la historia de Jesús, ¿sí? Con estas palabras, ¿verdad? Es totalmente maravilloso, ¿verdad? Maravilloso esta parte, dejando el mal y compartiendo a Jesús. Hay otra historia también maravillosa. Sí, está la historia de los gadarenos, ¿verdad? Ahí en Mateo 8:28, vamos rápidamente, Mateo 8:28, cómo es que estos personajes, ¿sí? Contaron la historia de Jesús, cómo Él les transformó, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 8:28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, ¿verdad? Que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. ¿Sí? Nadie podía pasar por la zona de Gadara, ¿verdad? Donde Jesús y sus discípulos desembarcaron, ¿verdad? Y en esta parte se manifiesta sin duda, ¿sí?
el amor de Jesús por su creación, ¿verdad? Vino a salvar lo que se había perdido, dice Jesús. Yo vine a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Esa es la historia de Jesús, ¿verdad? Dejando el mar y compartiendo, ¿verdad? A Jesús, contar la historia de Jesús, ¿sí? Entonces, al encontrarse con Jesús, estos endemoniados, la vida de estos cambió como totalmente, ¿verdad? Hubo un antes y un después. Fueron restaurados física, mental, emocional y espiritualmente. Seguidamente Jesús les pidió que compartiesen su historia con todos los habitantes de la región, así como también la samaritana contó la historia de Jesús, ¿sí? También los endemoniados gadarenos contaron la historia de Jesús, ¿verdad? Dejaron el mal y compartieron a Jesús, contaron pues la historia de Jesús. Podían contar a otros cómo habían sentido el poder de Cristo para transformar sus vidas, de su testimonio personal, invitarles a permitir que Jesús transformase también sus vidas. Y ese es el propósito, ¿sí?, de esta lección, ¿sí? Al contar la historia de Jesús, sin duda mucha gente será transformada, ¿verdad? Será transformada, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente punto en esta hora, y que es compartiendo a Jesús. Para ello quiero invitarles para que vayamos a Romanos 12:1. ¿Sí? La epístola de los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Esta cita la hemos usado constantemente, ¿sí?, en diferentes temas, con el propósito que usted y yo miremos a Jesús, con el propósito de que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, ¿sí?, mediante el poder del Espíritu Santo, mediante el amor de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, así que hermanos, ¿verdad? Hoy en día, ¿sí? Pensamos que el concepto de hermano es un concepto genérico, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Cuando el apóstol Pablo habla de hermanos, ¿verdad?, habla de una manera muy especial, se dirige a los miembros de iglesia de una manera muy especial, ¿verdad?, como si fueran realmente hermanos, no solamente de fe, sino también de sangre, ¿verdad? A un hermano sin duda le amamos mucho, a los hermanos de sangre les amamos mucho, ¿verdad? Por eso también aquí el apóstol Juan manifiesta, ¿sí?, el amor de Jesús en su vida, ¿verdad? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias que presenten ustedes mismos, que se presenten ustedes mismos, dice, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, así es como se debe adorar a Dios. Así es como debemos demostrar que estamos gozosos, ¿sí?, por haber sido rescatados, ¿sí?, por parte de Dios,
mediante Cristo, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el beneficio, ¿sí? ¿Sí? O la experiencia o la historia que vamos a contar a los demás? ¿Sí? Que al aceptar su amor, su misericordia, su gracia, ¿sí? De Cristo, ¿verdad? De Dios, del Padre, ¿sí? Nos llena de gozo, porque ahora ya no somos más advenedizos, dice el apóstol Pablo, ahora somos hijos de Dios. Pero aparte, ahora cuando he sido perdonado mediante la sangre en la cruz de Cristo, ¿verdad? Ahora recibo vida. Ahora, mediante el pago de mis pecados, ahora Cristo me da paz. Ahora, mediante su palabra que me trae consuelo y esperanza, ¿sí? Pero también me da sabiduría. Ahora, mediante el amor derramado nuevamente en la cruz, ¿sí? Dios me justifica en Cristo. Y no solo eso, ahora también me santifica y ahora también me redime, ¿verdad? Y al darme cuenta de todo lo que Cristo ha hecho por mí, estaré dispuesto a poner todo sobre el altar del sacrificio, sin importar el esfuerzo que esto me cueste, ¿verdad? Así es como Pablo veía, ¿sí? Por eso sus palabras son muy especiales y tienen mucho poder, ¿verdad? Porque dice, el vivir, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Entonces, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. ¿Podemos nosotros llegar a contar la historia de Jesús a través de ese testimonio? Jesús sin duda me pide y le pide a usted que le demos todo, que demos todo por Él. Vamos a Lucas 9:23. Lucas 9:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice, y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sin duda, la experiencia del apóstol Pablo, ¿sí? Es un ejemplo viviente, ¿sí? Para nosotros. Esto quiere decir que sí se puede, que podemos usted y yo ser transformados por Cristo, ¿sí? Esa es la historia que debemos nosotros contar a aquellos que no lo conocen. Y usted quizás se preguntará, pero ¿qué me ha dado Él a mí? Vamos a Juan 1:12. Juan 1:12. ¿Qué me ha dado Jesús a mí? Vamos a Juan 1:12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero a todos los que le recibieron, usted y yo ya hemos recibido a Jesús mediante el bautismo, mediante su palabra, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ya no somos, como dice el apóstol Juan, ¿verdad? También aquí dice el apóstol Juan, que ahora ya no somos engendrados, ¿sí? Por
de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Ahora somos ejércitos, ahora ya somos hijos de Dios. ¿Sí? Eso responde a esa pregunta. ¿Qué me ha dado Jesús? Bueno, de ser llamado hijo de Dios. ¿Verdad? Ser llamado hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 10:10? Rápidamente. ¿Qué dice Juan 10:10? Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿sí?, que murió por nosotros, ¿qué no nos dará? ¿Qué no nos dará? ¿Qué dice Juan en el 14:27, Evangelio de Juan 14:27, rápidamente, dice: la paz les dejo. ¿Sí? Nos dio también paz, ¿verdad? Mi paz les doy, no la doy como el mundo la da, ¿verdad? No la doy como la da el mundo, dice Jesús. No tengan miedo. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:30? ¿Verdad? Son citas que nosotros debemos tener siempre presentes en nuestra mente cuando contemos la historia de Jesús. Primera de Corintios 1:30. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. ¿Verdad? Con su sangre fuimos comprados por precio. ¿Verdad? Dice: a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Verdad? Ahí están todas las citas que pueden responder a esa pregunta. ¿Pero qué me ha dado Él a mí? ¿Verdad? ¿Nos ha dado qué? Dice el apóstol Juan: sabiduría. Nos ha justificado, nos está ayudando en el proceso de santificación y nos ha redimido. Entonces, ¿qué más podemos pedirle a la vida? ¿Verdad? Ahora, algo por la cual vale la pena testificar, ¿verdad? Sin duda Pablo comprendía que su suficiencia, ¿sí?, en estas citas, en esta última cita que leímos de Primera de Corintios 1:30, ¿verdad? Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la presencia del Espíritu Santo, cuya misericordia e influencia llenaba, ¿qué cosa? Su corazón, y ponía todo pensamiento en sujeción a Cristo. ¿Sí? Por eso dice: ya no vivo yo. O dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pablo ponía en sujeción todos los pensamientos a Cristo. Hablando de sí, afirmaba que Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Dice, vamos a 2 de Corintios 4:10 para poder entender esta parte, para poder entender a Pablo. 2 de Corintios 4:10. Miren lo que dice
el apóstol Pablo, ¿sí? Pues tenemos que vivir por la fe, ¿verdad? Dice, siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Si nosotros no llevamos esas marcas, ¿sí? Como dicen, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Entonces, si nosotros no llevamos esas marcas, ¿sí?, de Jesús en nuestra vida, pues entonces nosotros, ¿qué podemos contar que haya hecho Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Así es de maravilloso, ¿sí?, el hecho de contar la historia de Cristo. En las enseñanzas del apóstol Pablo, estimados amigos y hermanos, Cristo era la figura central. Vamos a Gálatas 2:20, ya casi con esto estamos terminando, estimados hermanos. Gálatas 2:20 es la cita que estoy mencionando, pero quiero leerla directamente de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ¿verdad?, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente repito, ¿verdad? Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la presencia del Espíritu Santo, cuya misericordia, influencia llenaba su corazón y ponía todo pensamiento en sujeción a Cristo, ¿verdad? En sujeción a Cristo, ¿verdad? Entonces, en las enseñanzas del apóstol Pablo, Cristo era la figura central. El yo estaba escondido. Cristo era revelado y ensalzado, ¿verdad? Esta cita viene en Hechos de los Apóstoles, páginas 204 a 205, ¿verdad? Esa es Y quiero terminar, ¿sí?, con una cita del libro Hijos e Hijas de Dios. Sin duda es un matinal del 6 de marzo. Estimados amigos y hermanos, miren lo que dice el don profético que tenemos en la iglesia, el espíritu profecía, ¿verdad?, en la voz, en los escritos de Elena G. de White. Dice, debemos ser testigos de Cristo. ¿Cómo? Debemos ser testigos de Cristo. En otras palabras, debemos contar la historia de Cristo y lo que lograremos al crecer diariamente hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo, dice. Debemos ser testigos de Cristo y lo lograremos, dice, y lo lograremos al crecer diariamente hasta la plena. Sí, el hecho de que usted y yo testifiquemos a Cristo o contemos su historia, ¿sí?, dice Elena G. de White, que lograremos diariamente hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre he venido diciendo que para llegar a ese estado espiritual como el del apóstol Pablo, ¿sí?, se necesita mucha fe, pero también se necesita, ¿sí?, contar la historia de Cristo, testificar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, ¿sí? Y para esto no estamos solos, ¿sí? El Espíritu Santo está haciendo una obra muy especial en usted y en mí y en todos aquellos que ponen sus vidas en sus manos, que están dispuestos a dar testimonio
de aquel que murió en la cruz. Sigue diciendo Elena G. de White, es nuestro privilegio crecer más. ¿Cómo? Es nuestro privilegio crecer más y más cada día a su semejanza. Entonces adquirimos la facultad de expresar nuestro amor por Él en un lenguaje más elevado y puro, y nuestras ideas se ampliarán y profundizarán, y nuestro juicio llegará a ser más sano y digno de confianza, mientras nuestro testimonio tendrá más vida y seguridad. ¿Cuántos de los que están en esta hora escuchándonos quisieran compartir la historia de Jesús? ¿Puedo ver sus manos? Si es así, quiero invitarte en esta hora a que podamos orar, ¿verdad? Podamos orar, ¿verdad? Pero antes de hacerlo, quiero completar la cita de Elena G. de White de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Cuando se refirió al apóstol Pablo, de cómo fue transformado, ¿sí? Pablo era un orador elocuente. Antes de su conversión, había tratado a menudo de impresionar a sus oyentes con los vuelos de la oratoria. Pero ahora puso todo eso a un lado. En lugar de entregarse a descripciones poéticas y cuadros fantásticos que pudieran complacer los sentidos y alimentar la imaginación, pero no podrían alcanzar la experiencia diaria, Pablo trataba, mediante el uso de un lenguaje sencillo, de introducir en el corazón las verdades de vital importancia. Las necesidades inmediatas, las pruebas presentes de las almas que luchan, deberían satisfacerse con la instrucción sana y práctica sobre los principios fundamentales del cristianismo, dice Elena G. de White en esta cita de Hechos de los Apóstoles, páginas 204 y 205. Quiero invitarte en primer lugar para que nos acompañes en la lección número 12, ¿sí? La siguiente semana, ¿sí? Y para que pongas ahí tus comentarios, ¿sí? En la caja de comentarios, ¿sí? Y juntos podamos ir creciendo en el conocimiento y en la fe del Hijo de Dios. Vamos a orar, estimados amigos y hermanos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Padre eterno, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por todo. Estamos sinceramente gozosos por el privilegio enorme de ser llamados tus hijos, Señor. Ayúdanos para dar testimonio de tu amor, de la gracia y misericordia de Cristo Jesús, que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Por eso te alabamos y glorificamos, y te pedimos que sigas, que tu Espíritu Santo siga en nuestro medio, para que pueda completar la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, la obra de transformarnos, de santificarnos, de hacernos hombres nuevos en Cristo. Gracias por todo, Padre eterno. Bendice a todos los que nos están escuchando en esta hora. Bendice a todos los santos de este distrito y a tu iglesia en todo el mundo. Porque en Cristo Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos humildemente. Amén. Dios les bendiga y hasta pronto.